Hola, vamos a explicaros cómo preparar un coche de competición. El primer elemento que vamos a trabajar es el chasis, y lo primero que tenemos que hacer es verificar que esté completamente plano. En este caso tenemos un chasis que está algo deformado y lo que tenemos que hacer es corregirlo, dejarlo totalmente plano de modo que no tenga ningún movimiento. Para ello podemos utilizar una placa como esta o bien una placa metálica. En caso de no tener una placa metálica, en su lugar podemos utilizar una típica sartén de cocina. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, con unas gomas, como estas que tenemos aquí, sujetar bien el chasis a la placa. Las colocaremos tal que así, de modo que el chasis ya quede perfectamente plano y no tenga ningún movimiento. Si lo que tenemos es una placa metálica, es quizás un poquito más sencillo. Solo tenemos que colocar unos imanes, como cualquiera de los imanes que sacamos de los coches. Los colocaremos en las esquinas del coche y en los puntos donde veamos que pueden ayudar a que el chasis quede completamente plano. El siguiente paso. Tenemos que tener preparado un recipiente en el que quepa el chasis completo con agua hirviendo. Lo introducimos en el agua hirviendo y lo dejamos hasta que se enfríe. Una vez que el agua se enfríe, ya lo sacamos y al retirarlo, pues el chasis nos quedará completamente plano. El cambio de lo que vimos al resultado será algo como esto. Un chasis perfectamente plano que no provocará ningún movimiento extraño en el coche cuando esté circulando por pista. El siguiente paso que vamos a trabajar es eliminar todas las rebabas perimetrales, como esta por ejemplo que podemos ver aquí, que dificulten el correcto funcionamiento del chasis. Para ello necesitaremos un juego de limas, como por ejemplo estas, en las que tenemos de diferentes tipos, y utilizaremos básicamente dos limas. Una lima plana, como esta, para trabajar los bordes, y una lima redonda, como esta otra, para trabajar todos los orificios. Esto es muy sencillo, es simplemente repasar con una lima a la que corresponda todo el perímetro del chasis, todas las zonas que puedan tener rozamiento con la carrocería y también la parte interior, que es por donde apoyar la bancada para que ésta trabaje bien. Vale. Y con la lima redonda repasaremos todos los orificios para permitir que la basculación tanto de bancada como de carrocería se produzca sin ningún tipo de dificultad. Lo que tenemos que buscar al trabajar el chasis y los agujeros es esto, que a la hora de trabajar tanto la bancada como la carrocería lo haga, recupere su posición sin problemas, sin rozar con nada, sin nada que lo deje bloqueado. El siguiente paso será trabajar la guía. Pasa lo mismo que hemos explicado antes. Cuando colocamos una guía, a veces va muy dura y tenemos que trabajar un poco el agujerito del chasis. Haremos lo mismo. Cogeremos la lima redonda y trabajaremos el orificio, iremos haciendo pruebas hasta que veamos que la guía gira bien, va muy suave y no nos cuesta moverla. El objetivo en este caso es este, que la guía tenga libertad de movimientos y al colocar los cables en esta forma recupere la posición automáticamente sin hacer nosotros nada. Ahora haremos lo mismo con la bancada y la suspensión. Trabajaremos el soporte motor o bancada, que es esta pieza, y la suspensión, que está compuesta de muelle, tornillo y casquillo de sujeción. En la bancada tenemos que hacer lo mismo que en el chasis. Comprobaremos que está plana, que en este caso lo está, y si no lo estuviera seguiremos los mismos pasos que en el chasis para dejarla perfectamente plana. Después, nuevamente, tenemos que utilizar la lima. El montaje de la suspensión viene a ser este. Se coloca el tornillo, el muelle y el casquillo. Entonces aquí tenemos otra vez lo que puede ser un problema de rozamientos. El casquillo puede tener rebabas de plástico que no le impidan moverse bien por el interior de su alojamiento. Por lo tanto, haremos lo mismo. Cogemos la lima plana y limpiamos bien de rebabas el interior del alojamiento y las paredes del casquillo.
De nuevo os enseño lo que buscamos. ¿Qué es esto? Un trabajo perfecto de todos los elementos de basculación y de suspensión. Aquí vemos cómo el casquillo no tiene ningún tipo de rozamiento y permite que la bancada, que el muelle haga su trabajo sobre la bancada y esta recupere la posición sin rozamientos. En la bancada trabajaremos también el perímetro, igual que hicimos en el chasis, porque nos encontramos con el mismo problema. Puede haber rebabas, marcas de molde que impedirán que bascule bien. Lo mismo, lima plana, trabajamos la pieza. Bueno, ya está, de este modo hemos eliminado la rebaba y la bancada trabajará mucho mejor, hará los movimientos sin tener rozamientos con el chasis. Todo esto lo haremos por todo el perímetro. Vamos a comenzar con el montaje del coche y comenzaremos por las partes que van en la bancada y en concreto por el motor. El montaje del motor es muy sencillo. Simplemente lo encajamos en su alojamiento y para evitar movimientos indeseados, mientras el coche está funcionando, que provoquen vibraciones en este, aseguraremos el motor con un par de tornillos. En la bancada tenemos ya dos orificios pensados para esto. Simplemente tenemos que colocar el tornillo en su alojamiento y apretar hasta que quede bien seguro. Lo hacemos lo primero porque esta parte nos estorba un poquito para colocar el tornillo y si estuviera ya montado en el chasis con la suspensión sería más difícil. Después colocaremos el cojinete. En este caso es un cojinete combi. Las dos partes, los dos cojinetes están unidos, de modo que al montarlo sobre la bancada le dan hasta más rigidez. También tenemos que asegurarlo para evitar que se gire sobre esta. Pondremos a cada lado del soporte una gotita de pegamento tipo Loctite o Superglue y lo dejamos secar. De este modo no se girará y el coche funcionará mejor. Vamos a montar la bancada en el chasis. Este es un proceso muy sencillo. La presentamos el tornillo en el orificio, colocamos el muelle y colocamos el casquillo. Lo apretamos bien el casquillo contra la bancada para que luego al apretar no se desvíe y quede recto. Repetimos el proceso en los tres puntos de apoyo de la carrocería, de la bancada. El siguiente paso será colocar el eje trasero. Colocaremos una gotita de aceite a cada lado del cojinete para que el eje gire mejor y sin problemas. Estos cojinetes cerrados lo que nos aportan es que la gota de aceite se quedará por dentro y hace un efecto de autolubricación. Bien, colocamos el eje, colocamos uno de los stoppers, centramos bien el eje, cogemos como referencia el propio chasis y lo apretamos. Este stopper en concreto tiene dos tornillos para asegurarlo mejor. Colocamos otro al otro lado. No siempre tenemos que colocar dos stoppers, todo depende de la bancada. Para que tengáis más o menos una referencia, en bancadas NSR como esta sí que conviene colocar dos, en bancadas Slotted con el del costado opuesto al piñón es suficiente. Un detalle importante es colocar los tornillos, en el caso de estos stoppers que tienen dos tornillos, en un ángulo de 90 grados. Es decir, aquí los tenemos en horizontal y aquí los tenemos en la vertical.
De esta manera repartimos, compensamos un poco, o mejor dicho, equilibramos los pesos. En el caso de que sean stoppers de un solo tornillo, los pondremos opuestos. Si el de este lado queda arriba, el de este lado debería quedar abajo. Continuaremos montando el piñón y la corona. Antes de nada, recomendaros que al eje trasero, una vez montados los stoppers, le dejéis un poquito de holgura, unas décimas de milímetro, para que gire mejor, para que si la bancada se deforma no afecte tanto al eje y, en resumen, para que todo funcione mejor. El montaje de piñón y corona es muy sencillo. Lo que tenemos que buscar, como siempre, es que todo gire bien, sin problemas y fino. Nuevamente, también cuidaremos la colocación de los tornillos. En este caso, los tornillos del stopper no han de coincidir con el de la corona. Fijamos y apretamos la corona y ahora vamos con el piñón. Tenemos que colocarlo de modo que no sobresalga mucho y que los dientes del piñón entren bien en los de la corona. Si quedaran muy afuera, si se tocaran poco, pues tendremos que buscar una posición en la que el ataque fuera correcto. El ataque es la forma en la que actúa el piñón sobre la corona. Bien, una vez que lo tenemos colocado, apretamos el piñón. Comprobamos que gira bien. Siguiente paso de nuestro montaje. Vamos a colocar la guía. Primero vamos a preparar los cables. En este caso, este chasis tiene unos alojamientos pensados para pasar el cable y que no tengamos nosotros que colocarlo, pegarlo ni hacer nada. Nada para que nos quede en la posición que queremos, que es lo que explicamos al principio, la posición para que la guía gire bien y retorne a su posición central sola. Bien, a partir de este punto es conveniente que utilicemos la placa que vimos al principio, que tiene una ranura preparada para encajar la guía. De ese modo continuaremos trabajando con el chasis plano y evitaremos que se nos pueda volver a deformar. En las guías es posible que tengamos que trabajarlo un poquito, retocarla. En el caso de esta guía, por ejemplo, el palo es muy largo, está hecho así expresamente para que la podamos adaptar a diferentes tipos de chasis y tenemos que cortar a la medida que necesitemos. Esta otra guía, que es la que utilizaremos para montar, ya trae un palo cortito y no es necesario hacer el recorte. También hay guías como esta que vienen pensadas para que nosotros las hagamos como nos interese. Podemos cortarlas y dejarlas más cortas, más largas, con más punta o más largas por detrás, como queramos. El montaje de la guía es también muy sencillo, van sujetas con un tornillo. Primero colocaremos las trencillas. Vamos a colocar las trencillas. A partir de un rollo como este, cortaremos un par de trozos de entre 1,5 centímetros y 2 centímetros. Los aplanamos un poquito. Y los introducimos por las ranuras que tiene la guía para ello. Si pasa esto, que se nos despelucha un poco la trencilla, la volvemos a colocar y la volvemos a introducir. La dejamos a ras y la doblamos. El largo es conveniente que no sea superior al de la pala de la guía, y aquí se pasan. Cortamos la parte sobrante, igual con las tijeras, y lo dejamos a ras de la pala. La levantamos un poquito, cortamos el sobrante e igual en la otra, de modo que queden de la misma longitud.
y ya tenemos las trencillas colocadas. Después colocamos la guía en su alojamiento y el tornillito de fijación. Sentaremos un poquito con la mano y después ya con el destornillador. Es mejor dejarla un poco floja, aunque tenga un poquito de juego vertical, que apretarla mucho, porque de esta manera la guía trabajará sin estorbos, sin problemas. Ahora colocamos los terminales en los cables y estos en la guía. Por último, colocamos los cables de modo que la guía pueda hacer todo su recorrido sin que estos se enganchen con nada y que hagan el efecto muelle para que la guía recupere su posición. Después, si queremos, podemos asegurar los cables pegándolos al chasis con una cinta de plasto, como vemos en este otro, o con un poquito de cola transparente o cola tipo Supergen. Por último, colocaremos bien las trencillas. Normalmente pasa esto, que quedan levantadas, y lo ideal es que estén bien planas para que no levanten el morro del coche. Entonces, con unas pinzas les bajamos la punta y después las aplastamos bien contra la guía, de modo que queden lo más planas posibles. También tenemos que tener cuidado de que el terminal no sobresalga. A veces es más largo que el espacio de la guía, sobresale y toca el carril levantando el morro. Pues lo mismo, si vemos que sobresale, lo metemos un poquito hacia adentro para que quede todo bien plano. Continuaremos montando el eje delantero. Para ello utilizaremos estas piezas: llantas y neumáticos que irán acopladas al eje, tornillos Allen para regular la altura del eje y unas arandelas para evitar rozamientos contra los soportes del chasis. Comenzaremos colocando el tornillo para regular la altura del eje. De momento simplemente lo enroscamos y lo dejamos a ras del chasis para después, con el eje ya puesto, ajustar la altura correcta. En el eje colocaremos las arandelas. Primero la más ancha, la llevamos hasta el otro extremo, y después que apoye contra el chasis la más finita, que a su vez tiene más pared. La idea de esta arandela es que la llanta, si tiene algo de buje, no se cuele por el agujero, por el orificio que hay en el chasis. Colocamos el eje y ya solo falta colocar la otra rueda. Aprovecho y os explico cómo colocar un neumático, que parece sencillo pero también tiene su historia. El ponerlo en sí es fácil, simplemente hacemos esto, pero después tenemos que asegurarnos de que está bien montado, bien plano, no queda ninguna parte, pues como esto por ejemplo, que queda levantada. Si vemos que hay algo de eso, lo corregimos, vamos corrigiendo todo el perímetro. Y después colocamos las arandelas del otro lado, la que tiene más pared contra el chasis y la otra que es un poquito más ancha para dar un poco de espacio a continuación, y cerramos el eje. Tenemos que darle también, igual que al eje trasero, un poquito de holgura para que gire sin estorbos. Por último, ajustaremos la altura. Siempre lo más conveniente es que el eje quede lo más alto posible, entonces apretaremos los tornillos, iremos subiendo el eje, primero de un lado y luego del otro, hasta que quede lo más alto posible y gire sin problemas. Ahora, por ejemplo, nos hemos pasado, pues aflojamos un poquito, ya está. De esta manera queda en la posición más alta, buscamos que quede siempre a la misma altura y que gire bien.
Vamos a montar la carrocería, colocar la carrocería. Utilizamos esta, que es una de las que nuestro equipo utiliza en competición. Ya está preparada con un interior de Lexan, mucho más ligero para reducir el peso. Y montaremos primero la carrocería y no las ruedas, como puede parecer lo más lógico, porque después usaremos el ancho de la carrocería como referencia para la posición de las ruedas, para que no queden ni más fuera ni más adentro de lo conveniente. Lo más conveniente, de cara a conseguir el mejor rendimiento del coche, es que la carrocería no esté totalmente apretada, sino que tenga algo de holgura de basculación. Entonces no apretaremos los tornillos del todo y dejaremos que el chasis baile, bascule un poquito. Siempre se deja, o lo más conveniente es dejar más juego delante que detrás. Más o menos un par de milímetros delante y en torno a 1 milímetro detrás. Cuando la carrocería bascula de delante, absorbe inercias a la entrada de las curvas, nos permite frenar más tarde y entrar más rápido en la curva. Mientras que detrás nos ayuda en el paso por curva. Pero si lo dejamos muy suelto, perdemos tracción, perdemos aceleración a la salida de la curva. Por último, colocaremos las ruedas traseras. Primero, el neumático, para tener una referencia exacta de la anchura. El neumático, igual que los delanteros, simplemente va pues, como a presión. Lo mismo, lo colocamos para que quede perfectamente plano. Abrimos un poquito por la parte del tornillo, la insertamos, buscamos la posición, primero buscamos el tornillo de la rueda, buscamos nuevamente la posición. Tenemos que buscar que con la pieza con tornillo más próxima, que en este caso sería el stopper, los tornillos formen como mínimo un ángulo de 90 grados. La posición de la rueda nos la marcará la carrocería. Ha de quedar enrasada, no puede sobresalir la rueda. Normalmente no puede, todo depende también del reglamento de la competición en la que queramos participar, pero lo habitual es que no pueda sobresalir por una cuestión estética. Entonces la dejamos bien enrasada y la apretamos. Una pregunta que nos hacemos muchas veces es ¿qué longitud tiene que tener el eje? Bueno, lo ideal es que toda la llanta quede apoyada sobre el eje, que quede la punta del eje enrasada con la llanta o que sobresalga un poquito como pasa en este caso. Si el eje queda por dentro de la llanta, en caso de algún golpe o que el coche se caiga de la pista, la llanta podría doblarse. Colocaremos ahora la llanta del lado de la corona. Tenemos que girar el eje de modo que el tornillo de la corona quede hacia arriba, quedando totalmente opuesto al tornillo de la llanta que ahora tenemos aquí. Cuando digo hacia arriba me refiero hacia arriba del coche, claro. La llanta, igual que la del otro lado, la colocamos de modo que quede enrasada con la carrocería, que no sobresalga, pero aprovechando al máximo la anchura que nos permiten. Y después la apretamos nuevamente, que quede bien, que no se gire, colocamos el neumático, comprobamos que gira bien y ya tenemos el coche listo. Muchas gracias por visualizar este vídeo, esperamos que os haya servido de ayuda para comenzar a preparar vuestros coches de competición. Cualquier duda que tengáis nos la podéis transmitir a través de nuestro correo electrónico o de los comentarios de este vídeo.